Hola, ¿qué tal amigos? Pues estamos aquí el día de hoy para el seminario número 16 acerca de la ansiedad generalizada, el tratamiento terapéutico. En esta ocasión veremos tres investigaciones acerca de este tratamiento. Por un lado tenemos el Anuario de Psicología en Redalic de la Universidad de Barcelona, España. En este caso es García Morilla, Sergio, Vados Arturo y Saldaña Carmina. Tratamiento cognitivo-conductual de una persona con trastorno de ansiedad generalizada. Anuario de Psicología 2012. Barcelona, España. Bien, se presenta el caso de una mujer de 36 años que solicitó ayuda por la presencia de crisis de angustia. Tras la evaluación se consideró que el foco central del problema era la presencia de ansiedad y preocupaciones del carácter excesivo y persistente. Se realizaron 43 sesiones de tratamiento cognitivo-conductual, dos de ellas con el marido. Se abordaron las crisis de angustia mediante psicoeducación, entrenamiento en respiración controlada y reestructuración cognitiva, y las preocupaciones excesivas mediante control de estímulos, reestructuración cognitiva, entrenamiento en resolución de problemas. Experimentos conductuales, exposición imaginal, los informes de la paciente y los cuestionarios indicaron una mejora clínicamente significativa, en la que creemos los experimentos conductuales y la exposición imaginal jugaron un papel muy importante. Introducción. En el trastorno de ansiedad generalizada, TAG, se caracteriza por preocupaciones y ansiedades excesivas, persistentes y difíciles de controlar sobre una serie de áreas tales como familia, salud, amigos, trabajo, escuela, economía y vida cotidiana. Las preocupaciones y ansiedad van asociadas a síntomas como inquietud o nerviosismo, fatigabilidad, dificultades de concentración, irritabilidad, tensión muscular y perturbaciones del sueño. Además del foco de la ansiedad y preocupación, no se limita a lo que es propio de otros trastornos, por ejemplo, posibilidad de padecer una enfermedad grave en la hipocondria, y la preocupación, la ansiedad o los síntomas físicos producen malestar significativo o un deterioro del funcionamiento de la persona. En el inicio del TAG interviene, por una parte, una vulnerabilidad biológica entendida como una posible hipersensibilidad neurobiológica al estrés genéticamente determinada, y por otra, una vulnerabilidad psicológica, percepción del mundo como un lugar peligroso unida a la incapacidad para hacer frente a los eventos amenazantes, surgida a partir de la experiencia de eventos traumáticos o muy estresantes de ciertos estilos educativos, padres hipercontroladores y poco afectuosos, que favorecen un apego inseguro en la infancia. En cuanto al mantenimiento del trastorno, diversos modelos han propuesto la influencia de factores tales como la baja tolerancia a la incertidumbre y a la activación emocional, los sesgos cognitivos como atención sesgada hacia la amenaza, interpretación de la información ambigua como amenazante y exageración de la probabilidad de la amenaza, la orientación negativa hacia los problemas y la percepción de falta de recursos para manejar las amenazas y las reacciones emocionales, las creencias sobre las preocupaciones que pueden ser útiles por una parte, pero incontrolables y peligrosas por otra, el empleo de estrategias de evitación y defensivas, como la suspensión de pensamientos inquietantes. Los tratamientos psicológicos más eficaces para el TAG son la relajación aplicada, la terapia cognitiva de Beck y la terapia cognitivo-conductual, que es una combinación de las dos anteriores. Otros programas cognitivo-conductuales que también han resultado eficaces son los grupos de Dugas y de Barlow, la terapia metacognitiva de Well y la terapia conductual basada en la aceptación. Cerca del 70% de los pacientes tratados mejoran significativamente, aunque el porcentaje de los que se recuperan no llega al 40%. Los resultados se mantienen en seguimientos de hasta 2 años.
La terapia cognitivo-conductual aplicada a la práctica clínica habitual en lugar a resultados similares a los obtenidos en las investigaciones controladas, aunque la duración del tratamiento y porcentaje de abandonos son más altos. A continuación se presenta el caso de una paciente con TAG con la que se trabajó adaptando las particularidades de su caso, el programa de tratamiento de Dugas, al que se añadieron algunos otros componentes para abordar algunos aspectos problemáticos de la paciente no contemplados en dicho programa. Datos identificativos de la paciente. Sara era una mujer casada de 36 años que había cursado estudios primarios y trabajaba en una empresa de perfumería. El motivo inicial de la consulta fue la presencia de problemas de ansiedad que comenzaron hacia aproximadamente año y medio de crisis de angustia inesperadas mientras dormía. Las pruebas médicas habían descartado la patología orgánica y la paciente estaba tomando desde hacía un mes diazepam y citalopram, recetados por su médico de cabecera, el cual le había aconsejado recibir tratamiento psicológico. Proceso de evaluación. Se realizaron 3 sesiones de evaluación mediante entrevista clínica, cuestionarios y autorregistros de preocupaciones y crisis de angustia. Los cuestionarios basados en distintos momentos de la evaluación fueron los siguientes: el inventario de preocupaciones del estado de Pensilvania, la escala de intolerancia a la incertidumbre para evaluar la tendencia a preocuparse y la actitud hacia la incertidumbre, los cuestionarios de sensaciones corporales y cogniciones agorafóbicas de Chambliss, Caputo, Brigg y Gallagher, para evaluar posible sintomatología de crisis de angustia. El inventario breve de síntomas para evaluar el malestar emocional general, la escala de interferencia y el índice multicultural de calidad de vida, para evaluar en qué medida los problemas interferían en la vida de Sara y la calidad de vida de esta. Estos cuestionarios poseen buenas propiedades psicométricas, tal como puede verse en los artículos originales. Análisis del problema. Sara informó de sintomatología ansiosa, consiste en dificultades respiratorias, taquicardia, hormigueo, marea, calor, dolor o malestar en el pecho. Estas respuestas eran seguidas de pensamientos negativos de tipo negativos. Bien, nada más que aquí nos modificamos. Ya estamos aquí. Del tipo debo tener algo. Estas respuestas eran seguidas de pensamientos negativos del tipo debo tener algo, voy a perder el control y me voy a morir, y en ocasiones alcanzaba el nivel de crisis de angustia. Estas aparecían tanto en el día como en la noche. En este último caso eran menos frecuentes, una al mes, pero más intensas y perturbadoras. Últimamente estas crisis habían remitido bastante como consecuencia de las explicaciones del médico, de la medicación que tomaba y las estrategias que empleaba para manejar la ansiedad, distracción, respiraciones profundas, mascarilla. Esto podría explicar que las puntuaciones iniciales en el BSQ y ACQ no fueron significativas, aunque persistiría la preocupación por las mismas. La ansiedad de Sara, la cual tenía un nivel significativo según el BCI, era una consecuencia de sus preocupaciones. Las más graves eran aquellas relativas a su propia salud, sin tener ningún problema médico y a que su madre de 80 años pudiera enfermar y quedar con secuelas graves o morir. La madre tenía una enfermedad cardíaca controlada y vivía con la hija. Pese a tener un retraso intelectual leve, podía atenderla en caso necesario. Otras preocupaciones importantes estaban relacionadas con el porvenir de la hermana mencionada, la situación económica de un hermano, la situación familiar de una hermana viuda, el expresarse mal y no hacerse entender,
y el no hacer las cosas bien. Sara consideraba que sus preocupaciones eran excesivas y difíciles de controlar, y que les preocupaba la mayor parte del día. La tendencia a preocuparse excesivamente se vio confirmada en el PSWQ, es decir, las preocupaciones eran disparadas por una diversidad de situaciones entre las que se encontraban las llamadas telefónicas inesperadas, los cambios incluso leves en el estado de ánimo de salud de su madre y en general en las situaciones relacionadas con el sufrimiento o la enfermedad, noticias, películas, programas, personas enfermas o pobres en la calle, percepción de ciertas sensaciones. La influencia de este tipo de situaciones se producirá en la interacción con una serie de características personales, tales como la baja intolerancia a la incertidumbre, por ejemplo, no querer aceptar que su madre o ella pudieran enfermar, tendencia a atender sesgadamente a las amenazas, por ejemplo, estar alerta ante cualquier indicio del empeoramiento de la salud, elevado sentido de responsabilidad, se sentía la principal responsable de su madre y actitud negativa hacia los problemas, incluyendo pocos recursos percibidos para hacerles frente. La presencia de algunas de estas características vino refrendada por las elevadas puntuaciones en la IUS y el cuestionario de orientación negativa hacia los problemas, el cual solo se administró en el pretratamiento y no se muestra en la tabla. Aunque Sara afirmaba por una parte ser consciente de la escasa utilidad de sus preocupaciones, creía por otra parte que preocuparse podía evitar un padecimiento mayor cuando ocurriera el acontecimiento que más temía, el empeoramiento de la salud de su madre, su sufrimiento y su fallecimiento. Sin embargo, las preocupaciones eran también una fuente constante de malestar emocional, por lo que intentaba defenderse de las mismas oprimiéndolas o distrayéndose. Asimismo, realizaba conductas de comprobación tales como pasar tardes con su madre después de salir de trabajar, llamarla frecuentemente para asegurarse de que estaba bien y visitar al médico cuando las preocupaciones por su salud eran inmanejables. Todas estas conductas defensivas le producían un alivio temporal, pero contribuían a mantener las preocupaciones. Por otra parte, la madre no seguía las indicaciones de los médicos, lo que potenciaba las comprobaciones de Sara sobre su estado de salud. También contribuía a esto el chantaje emocional de la madre: vete que cuando vuelvas estaré muerta, si me muero es mejor para ti y una carga menos. Aparte de la ansiedad, otras consecuencias personales de las preocupaciones eran las siguientes: alteraciones del sueño, dificultades de la concentración, irritabilidad, tensión muscular y un bajo estado de ánimo a nivel interpersonal. Las preocupaciones habían llevado a una disminución de los contactos sociales, a una reducción del deseo sexual y de las relaciones sexuales y a una eliminación de los viajes con su marido, ya que su madre podía pasarle algo cuando ésta estuviera fuera. Acorde con esto, Sara puntuó muy alto en la EI y muy bajo en el MQLI. Historia del problema. En el origen de los problemas de Sara, había una historia en la que la enfermedad de personas significativas jugó un papel relevante cuando tenía 8 años. Su padre murió de cáncer. Su padre murió de cáncer y la familia quedó en un estado de precariedad económica. A los 17, su madre sufrió una apendicitis grave que ella no supo detectar, aunque llamó a su hermana, la cual decidió llevar a urgencias, donde lo operaron. La hermana le culpabilizó por no haber llamado a una ambulancia y de las posibles consecuencias que se hubieran podido derivar. Desde entonces Sara se sintió muy culpable y pasó a sentirse totalmente responsable del cuidado de su madre. Cuando Sara tenía 21, su madre sufrió una profunda depresión a raíz de que le diagnosticaran una enfermedad cardíaca crónica y estuvo ingresada en un hospital psiquiátrico por varios intentos autolícitos. Desde ese momento fue la única persona que se encargó del cuidado de su madre. Fueron frecuentes las visitas de urgencias, infundadas en la inmensa mayoría de las ocasiones. Sara llegó a reconocer
que su madre utilizaba la enfermedad para conseguir la atención de los demás. El último acontecimiento que para Sara fue el desencadenante de su problema actual fue la muerte de su cuñado hace 2 años tras un largo y doloroso proceso. Esta persona había sido muy importante para ella desde su muerte de su padre, y no podía dejar de pensar en todo lo que había sufrido y en el hecho de que hubieran muerto joven. A partir de aquí se intensificó su tendencia a preocuparse, especialmente por su propia salud y la de su familia, y surgió un miedo intenso a que su madre sufriera como su cuñado. En este contexto de fuertes preocupaciones e imágenes de su cuñado sufriendo surgieron las primeras crisis de angustia. Diagnóstico y análisis funcional. Por lo que respecta al diagnóstico, se consideró que Sara cumplía con los criterios del trastorno de ansiedad generalizada según el DSM-4. A pesar de haber crisis de ansiedad inesperadas, no se diagnosticó trastorno de angustia porque las crisis podían ser explicadas por las continuas preocupaciones y la elevada ansiedad propias del trastorno de ansiedad generalizada. Con toda la información obtenida se elaboró de manera conjunta con Sara un modelo explicativo del problema. Objetivos terapéuticos. A partir del análisis funcional se concretaron los siguientes objetivos terapéuticos: aprender a manejar las sensaciones relacionadas con la ansiedad y reducir esta y los ataques de pánico, aprender a manejar las preocupaciones y reducir su frecuencia, intensidad y duración, eliminar las conductas defensivas, mejorar la comunicación con la madre y saber manejar los intentos de chantaje emocional por parte de ésta, aumentar las actividades agradables personales y sociales. Tratamiento. Se realizaron 43 sesiones de 1 hora, 2 de ellas con el marido, en las cuales se justificaron y explicaron el trastorno del tratamiento y se le dieron pautas para apoyar el cambio de Sara. En consonancia con el análisis funcional, las intervenciones se rebasó principalmente el programa del grupo de Dugas e incluyó los 6 componentes de psicoeducación y entrenamiento en darse cuenta de las preocupaciones, reconocimiento de la incertidumbre y exposición conductual a la misma, esto es, eliminación gradual de las conductas defensivas, reevaluación de la utilidad de la preocupación, entrenamiento en solución de problemas, exposición imaginal a los miedos nucleares y prevención de recaídas. Además, debido a la existencia de crisis de angustia y la preocupación de las mismas, se añadió el entrenamiento en respiración controlada y la reestructuración cognitiva centrada en los pensamientos negativos asociados. Por último, se utilizó temporalmente la técnica de posposición de la preocupación, para aumentar la percepción del control sobre las preocupaciones. Bien, aquí podemos ver un análisis funcional. El progreso fue lento, ya que una de las preocupaciones de Sara era no ser competente, por lo que siempre buscaba asegurarse de que hacía las cosas bien. Asimismo, a lo largo de todo el tratamiento se emplearon técnicas basadas en los principios de la entrevista motivacional, tales como mostrar empatía, poner de manifiesto la discrepancia entre la situación que vivía Sara y la que deseaba tener, fomentar las expectativas de autoeficacia, evitar actitudes que pudieran favorecer resistencias y evitar entrar en discusiones sobre la conveniencia de un cambio en las conductas que Sara tenía en relación con su madre. Las 2 primeras sesiones se dedicaron a realizar de manera conjunta el análisis funcional, acordar objetivos del tratamiento y explicarle brevemente a repasar el autorregistro de preocupaciones, tales como se hizo en el resto de las sesiones, y a informarle sobre la psicofisiología de la ansiedad y las consecuencias reales de esta. En la tercera sesión, y para manejar la elevada activación fisiológica, se inició el tratamiento de respiración lenta, diafragmática y no demasiado profunda. Así, se enseñó la técnica del tiempo de posposición. Al notar que uno se está preocupando, posponer la preocupación a un periodo concreto del día
de 15 a 30 minutos y centrarse entonces en la experiencia o tarea que se está realizando. El objetivo era adquirir un cierto control inicial sobre las preocupaciones en lugar de centrarse en ellas e intentar suprimirlas. Se trataba de una estrategia temporal que Sara intentó emplear hasta que aprendió habilidades para manejar la preocupación. En las sesiones 4 y 5 se prosiguió con el entrenamiento en respiración. Se buscó que Sara destinase una mayor parte de su tiempo a la realización de actividades agradables con el fin de que dedicara más tiempo a sí misma y menos a su madre. Este componente prosiguió a lo largo de la terapia y terminó formando parte de los experimentos conductuales. En las sesiones 6 y 7 se enseñó a Sara a distinguir entre lo siguiente: las preocupaciones que tenían que ver con situaciones reales y modificables, tales como haber dicho algo improcedente a un hermano o la toma de medicación por parte de su madre; las relativas a situaciones hipotéticas poco probables o que no se podían modificar, por ejemplo, que la madre muriera repentinamente. Para las primeras se enseñó la resolución de problemas y para la segunda se aplicó la exposición imaginal. De todos modos, algunas preocupaciones, como que la madre pudiera empeorar repentinamente, compartieron elementos de ambos tipos y requirieron ambas formas de intervención: buscar soluciones para el posible empeoramiento repentino, por ejemplo, un botón de teleasistencia, y aceptar la ocurrencia del mismo a través de la exposición imaginal. Tras la distinción entre preocupaciones entre la sesión 8 y 9, se abordó el papel que jugaba la intolerancia a la incertidumbre en el desarrollo y mantenimiento de la preocupación y la ansiedad. Se enseñó a Sara a identificar las conductas defensivas que utilizaba para reducir la incertidumbre y se discutieron las ventajas e inconvenientes de estas. Como alternativa, se le ofreció exponerse gradualmente a la incertidumbre mediante una serie de experimentos conductuales que le permitieran comprobar si lo que temía que ocurriera era cierto o no. Así, por ejemplo, a partir de la sesión 10 tuvo que ir reduciendo el tiempo y la frecuencia de las visitas y llamadas a su madre, incrementar las salidas con amigos, viajar más a menudo y aumentar el tiempo dedicado a actividades valiosas con ella. Como apoyo a los experimentos conductuales se empleó desde la sesión 14 la reestructuración cognitiva para reevaluar la unidad de ciertas preocupaciones, buscar interpretaciones alternativas a las consecuencias negativas anticipadas y trabajar los sentimientos de culpabilidad por no ocuparse lo suficiente de su madre. Además, emplearon dramatizaciones de reestructuración a través de la técnica del tribunal. Sara actuó como abogada de la defensa de la acusación, aportando argumentos empíricos sobre la utilidad de sus preocupaciones, y el terapeuta actuó como juez que admitía solo los argumentos sólidos. Paralelamente, se le pidió que preguntara a personas allegadas su opinión sobre si consideraba adecuada o excesiva la dedicación a su madre. Por otra parte, se utilizó la técnica de resolución de problemas para las preocupaciones sobre situaciones que se podían modificar. Por ejemplo, cómo manejar los intentos de chantaje emocional por parte de la madre. En la sesión número 22 se justificó la exposición imaginal. Para el segundo tipo de preocupaciones se evaluó la capacidad de imaginación de Sara. Se inició un entrenamiento en imaginación. La sesión 23 se siguió con este entrenamiento y comenzó a elaborarse una breve jerarquía de 3 situaciones muy ansiógenas que giraban en torno a la enfermedad y el sufrimiento de la madre. En la primera, Sara imaginó cómo se llevaban en la ambulancia a su madre. En la segunda, Sara imaginó a su madre inconsciente y encamada en el hospital conectada a múltiples aparatos. Y en la última, Sara imaginó que ayudaba a su madre totalmente inválida, dándole de comer, cambiándola y vistiéndola, al tiempo que ésta se mostraba abatida y le reprochaba continuamente. Estas situaciones empezaron a imaginarse por orden. A partir de la sesión 25 se pidió a Sara que imaginara lo más vívidamente posible cada una de estas situaciones, que eran narradas por el terapeuta y grabadas en audio para ser practicadas en 3 sesiones.
Se le preguntaba cada 5 minutos por su nivel de ansiedad y la exposición continuaba hasta que la ansiedad disminuía al 50% de su valor máximo alcanzado. Se hicieron 8 sesiones de 45 a 90 minutos de exposición imaginal en la consulta más otras 20 actividades en 3 sesiones. Las conclusiones extraídas en cada sesión se fueron relacionando con las conclusiones derivadas de la reestructuración cognitiva. Las 8 sesiones en la consulta no fueron seguidas, ya que entre ellas intercalaron 6 sesiones dedicadas a abordar diversos temas, cambios en el contenido de las escenas, problemas en la realización de los experimentos conductuales, por ejemplo, resurgimiento de la utilidad de preocuparse, sentimiento de culpabilidad y reestructuración de alguna nueva creencia disfuncional, tal como el día que falte mi madre, nadie me va a necesitar. En la sesión 39, Sara dijo haber estado más ansiosa durante la semana debido a un problema médico de su madre. Se aprovechó la sesión para que ésta repasara las estrategias aprendidas y elaborara un plan de acción resumido como una tarjeta con lo que le convenía hacer cuando le asaltaran las preocupaciones. Todo esto se abordó de nuevo en la siguiente sesión. Las últimas 3 sesiones se dedicaron a la prevención de recaídas, revisión de los conocimientos y habilidades aprendidas, necesidades de seguir practicando estas últimas. Recuerdo de que la ansiedad y las preocupaciones son fenómenos normales, distinción entre contratiempo y recaída, y aliento para fijarse metas en las que seguir trabajando. Resultados. La tabla 1 presenta los resultados de los cuestionarios aplicados en el pre-tratamiento, durante el tratamiento y al final de este. Como pueden verse, en el post-tratamiento todas las puntuaciones estuvieron dentro de la normalidad, aunque las medidas de preocupaciones tardaron más en cambiar, mientras que otras sufrieron altibajos que enseguida se explicarán. Según los autorregistros, las crisis de angustia desaparecieron a partir de la 10ª sesión, aunque hubo un repunte en miedo a las sensaciones y en las preocupaciones físicas en la sesión número 12, coincidiendo con la operación de una hermana. De acuerdo con los autorregistros, se fue reduciendo la duración de las preocupaciones, además de la intolerancia a la incertidumbre, alcanzaron valores más propios de la población general que de la disfuncional. Asimismo, disminuyeron las conductas defensivas, de modo que solo realizaba una visita a la madre de 15 a 30 minutos por las tardes, una llamada al día, y aumentaron los viajes con el marido y las actividades agradables del tipo deporte, ocio, etc. Esto ayudó a Sara a crear una vida con un propósito más allá del rol de cuidadora. Puede observarse en la tabla 1 que en la sesión 25 hubo un incremento de las puntuaciones de ansiedad, depresión y severidad global. Esto coincidió con la introducción a la exposición imaginal de los peores miedos y es esperable como efecto secundario de esta técnica. Sin embargo, la aplicación continuada de la misma llevó a que dichas medidas se situaran finalmente por debajo de las puntuaciones en el pretratamiento. Debido a los cambios comentados hasta aquí, se produjo una reducción drástica y clínicamente significativa de la interferencia producida por los problemas de Sara y aumentó de manera muy notable su calidad de vida. Asimismo, Sara había dejado de tomar diazepam, aunque seguía tomando una dosis muy baja de citalopram. Finalmente, en una sesión de seguimiento a los 3 meses, Sara afirmó mantener los logros conseguidos y seguir aplicando la resolución de problemas en vez de preocuparse excesivamente. Su puntuación en la prueba fue de 52, un poco más alta que en el posttratamiento, pero todavía por debajo del punto de corte. Discusión. Tal como se ha comentado, el tratamiento fue eficaz para lograr los objetivos planteados. Esto va en la línea de los estudios que han mostrado que la terapia cognitivo-conductual para los trastornos de ansiedad aplicada en la clínica habitual, incluso por los terapeutas en formación debidamente supervisados, obtiene resultados comparables a los observados en investigaciones controladas.
Al haberse aplicado un programa multicomponente, puede resultar interesante reflexionar sobre algunos elementos por separado, basándonos en las informaciones proporcionadas por la paciente y los autorregistros. Pensamos que la psicoeducación y el entrenamiento en respiración controlada fueron eficaces para manejar y reducir la ansiedad. La posposición de las preocupaciones no resultó del todo útil, ya que Sara solo lo conseguía cuando se encontraba relativamente tranquila. La resolución de problemas fue un procedimiento beneficioso para aquellas preocupaciones que lo requerían, ya que la paciente hizo los cambios oportunos en la vida tras aplicar la técnica. Respecto a la reestructuración cognitiva verbal, resultó muy complicado llevarla a cabo, porque por una parte Sara mostraba poca capacidad reflexiva y por otra se llegó a un punto en el que, a pesar de que era consciente de la inutilidad de sus preocupaciones y de su impacto negativo, no lograba evitar preocuparse. Las preocupaciones se configuraban como un estilo cognitivo, un patrón rígido del pensamiento repetido a lo largo de su vida. Sin embargo, la técnica fue útil preparando a Sara para asimilar cognitivamente la experiencia vivida mediante los experimentos conductuales y las exposiciones imaginales. Creemos que estas dos últimas técnicas fueron las piezas clave para el tratamiento. Los experimentos conductuales fueron útiles ya que le enseñaron, por una parte, a aceptar mucho más la incertidumbre y por otra a desligarse de su madre incorporando en su rutina nuevas actividades valiosas personales y sociales. Esto tuvo repercusiones positivas en su estado de ánimo y en su autoconfianza. La exposición imaginal marcó un punto de inflexión en el tratamiento al permitir elaborar y afrontar a los miedos nucleares y las emociones negativas hasta ese momento. Sara había tendido a evitar desde que se empezó a exponer imaginalmente. La actitud de la paciente cambió y se observó cómo ganaba gradualmente confianza en sí misma y reducía sus preocupaciones y malestar. Desde mi punto de vista como terapeuta en formación, este caso ilustra el puente de unión que debe existir entre la investigación y la práctica clínica habitual. Esto implica analizar la conveniencia de aplicar programas psicológicos contrastados a un paciente en particular y realizar las adaptaciones oportunas en este proceso. Las supervisiones semanales con el equipo terapéutico me ayudaron a analizar el problema y elaborar la intervención más adecuada para Sara. Estas supervisiones supusieron para mí un espacio para poder expresar mis ideas y reflexionar sobre las aportaciones hechas por los supervisores y compañeros, por lo cual me ayudó a ser más abierto ante las críticas y a no conformarme con un único punto de vista, a contemplar por las posibilidades a trabajar en equipo. De la evaluación destacaría la importancia de determinar adecuadamente las características idiosincrásicas del paciente dentro del trastorno, como por ejemplo averiguar qué representación mental toma la preocupación en su experiencia personal, como pudimos comprobar mediante los autorregistros y preguntas en la entrevista. Las preocupaciones de Sara tienen un fuerte componente imaginal, una marcada tendencia a presentarse como imágenes a escenas amenazantes, lo que va en la línea de las nuevas teorías sobre el TAG y puede explicar la mayor utilidad de la exposición imaginal sobre la reestructuración cognitiva. Bien, en el caso no estuvo exento de dificultades. En el transcurso de las exposiciones en imaginación, Sara se le metió tanto en ellas que, sobre todo en las primeras, llegó a manifestar síntomas cercanos a las crisis de angustia. El abordaje de las emociones que la paciente generaba en mí supuso un reto importante, ya que en el primer impulso que tenía al ver su sufrimiento era dar por finalizada la exposición, aun sabiendo lo contraproducente que resulta este procedimiento. En este punto me fue de gran ayuda el consejo y apoyo de los supervisores, que me dieron confianza y herramientas para gestionar mis posibles futuras reacciones. Las supervisiones directas mediante la grabación de video, donde se analizaban las sesiones y me recomendaban pautas de actuación, así como las sesiones de formación específica en habilidades terapéuticas que incluían modelos centrados en conocer nuestras características personales, pensamientos y emociones,
y su posible relación con la terapia. Otra dificultad fue que Sara solía negarse a realizar cualquier actividad dentro o fuera de las sesiones, debido a un acusado sentimiento de incapacidad. Por ello fue de vital importancia el establecimiento de un buen vínculo terapéutico y la incorporación de técnicas motivacionales, tales como hacerle ver las muchas cosas que hacía bien, pedirle que se fijara en ellas y se reforzaran por sus logros. De este modo fue ganando confianza poco a poco. Por otra parte, mostraba un gran sentido de responsabilidad y de culpa que arrastraba desde que su adolescencia no socorrió adecuadamente a su madre y que complicó la realización de los experimentos conductuales por medio de incurrir en el mismo error. La reestructuración cognitiva de las ideas catastrofistas, el análisis costo-beneficio de la situación y el trabajo en la mejora del vínculo terapéutico fueron piezas importantes para superar esta dificultad. La cronicidad de las preocupaciones supuso otro obstáculo que se manifestó en el estilo cognitivo anteriormente citado y en la presencia de conductas defensivas y de evitación muy estables. Todo esto, unido a mi poca experiencia en el manejo de dificultades de terapia, hizo que el progreso terapéutico resultara lento y gradual, tal como puede observarse en el número de sesiones empleadas, 43 frente a 23 de la media observada en la clínica habitualmente. Finalmente, fue importante para mí comprobar, gracias a este caso, que la investigación tiene un reflejo eminentemente práctico, pues un terapeuta puede beneficiarse mucho de los programas que se han mostrado eficaces si los estudia con profundidad y los adapta adecuadamente, huyendo del conformismo técnico que supone creer que lo que funciona para algunos funciona para todos. Bien, hasta aquí este tema acerca de la ansiedad, pero como aquí lo menciona, efectivamente no son todas las técnicas únicamente para o las mismas para todos y se pueden ir adaptando a cada persona. En este caso, pues es un artículo de Redalic, pero creo que a cualquier psicólogo que lo pueda ver esto se da cuenta que puede utilizar varias técnicas. La psicoeducación creo que es la más conocida entre los psicólogos, pero aquí ya se vieron técnicas pues para que la persona se fuera imaginando la muerte de su mamá, en el caso de Sara, y también hasta para aguantar un poco estas formas que la mamá, emocionales que le tiraba la mamá a la hija, ¿no? Y pues por otro lado, efectivamente, me parece que son importantes ver este tipo de análisis, aunque este es un tema cognitivo-conductual, me parece que siempre son bienvenidas técnicas nuevas. Así es que por ahora sería todo. Les repito, realmente esto lo estoy haciendo con la intención realmente de que tengamos más espacios psicológicos, pues para que mejoremos la ciencia psicológica. Les recuerdo, mi nombre es Psicomar Susano. Esto es seminario número 16 acerca de la ansiedad generalizada. Esto lo voy a pegar aquí en el Instagram y por ahí nos vemos en YouTube en futuras ocasiones. Yo creo que esto va a salir en 3 días, en 4 días aproximadamente. Es que nos vemos en la siguiente. Les recuerdo, mis redes sociales son Psicomar Susano. Así es que nos vemos en la siguiente. Hasta luego.